Verona para Otero. Verona, no 1 para 1 com o Pedro Mendes. Já passou, Verona, tem espaço, Verona. E que gol de Verona! E que golaço de Verona! Eu há pouco dizia que ele estava a tentar abrir o livro. Já está aberto. É um golaço, contorna. Vejamos aqui. Sim, principalmente aqui. Aqui é que não é. Que toque! Aqui é que. Isto... Até aqui tudo bem, não é? Depois aqui. Pois, até aqui todos fazem. Ali é que só alguns fazem. É um golaço. Porfírio Fernando junto ao vértice da baliza para dar ordem. Da ordem, Dario tenta surpreender e de uma forma que só ele consegue, que já nos habituou, acaba por fazer aqui também o seu nome na lista de marcadores. Ferran Formaggé de nuevo. Recuerden, minuto 39. Ahora sí, caracolea, gol. Otra delicadessen de Ferran Formaggé. Silva. Dario, de forma exemplar, exímia, 2 livres, 2 golos, eficácia a 100. Y vamos a ver qué inventa. Vamos a ver qué caracolea, gol. Lo ha inventado, lo ha inventado, lo ha inventado y ha puesto de pie. E agora um gol espetacular do Gonçalo Alves. Vem por trás da baliza e entrou na área e desfeiteou Diogo Almeida. Parece-me. Ahora ya quedan 35, han pasado 10. Pauetti, Nacho Lavar, Pauetti. Segundo paro, lanzamiento y gol de Nacho Lavar. Ahora sí, tras muchísimas intervenciones de Alagidech. Ahora sí que el guarda en esta jugada de pared perfecta entre Nacho y Pauetti. La llegó a tocar Barnati aunque tuvo tiempo de conseguir impactar con el esférico Nacho Lavar. Posesión larga del equipo azulgrana, 2:40 para el final. Un equipo que ha ido claramente de menos a más, el de Edu Castro, en lo que se refiere a faceta goleadora. En lo que se refiere a faceta goleadora, pues fíjense, decíamos que la cosa va de menos a más y llega Barcelona. Fueron 11 en la Liga Catalana. Madre mía, qué potente disparo. Cómo colocó la bola por la escuadra Joao Rodríguez. La finta de pase, Elder Nunes. La finta de disparo y el pase finalmente. No era finta de pase, era finta de disparo. Marca com o número 9, Lucas. Joel Pagès, jugador del Olot, que sufrió un problema grave de salud en un partido de la Liga Catalana. Plata, qué golazo de Matías Pascual, madre mía, ¿por dónde pasó Matías Pascual? Por la zona de fondo, por detrás de la meta. Espectacular la jugada, fíjense. Matías Pascual, cómo levantó la mirada, levanta la bola, estaba mirando hacia el otro costado. Alagidech no pudo evitar. El Vendrell estuvo junto con Benfica y Porto. El Barça, de hecho, se clasificó con el grupo de Benfica como primero, o segundo palo, y el gol de Joao Rodríguez. Excelente la triangulación del Barça. Ha marcado Joao. Y de hecho el Barça ayer pues dijo que tiene muchas ganas de jugar contra el Barça. Y un Raúl Marín que también marcó ante el Igualada.
la rep. El jugador de Ripollet pot recuperar Roger Accensi. Davant de Sergi Mires. Encara Accensi a l'interior de l'àrea i gol! Gol de Roger Accensi, que s'ha fabricat la jugada, ha creuat la posició pròpia. S'ho ha fet tot ell, l'ha agafat des del principi, l'ha agafat, a darrere la porteria s'ha desfet el Sergi Mires i després li ha creuat per sota en el Xano Edo. Gran gol i exclusiu en aquest cas, no de jugada, sinó exclusiu del Roger Accensi. Ara ja no ho proven. Compte el gol. Gol de Sergi Mires, empat al Calafell, amb un partit emocionant. Ja ho era perquè el marcador era ajustat, hi ha molta lluita a la pista, hi ha molta intensitat. I ara aquest llançament de Sergi Mires que posa l'empat a 2 en el marcador.